Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Tú eres muy grande y siempre lo seguirás siendo. Pero si todos estamos contigo, Perú, sobre mi pecho yo llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y seguro que triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos, a triunfar peruanos, que somos hermanos, somos hermanos, y será victoria nuestra gratitud. Estoy dispuesto a darte mi vida, y si yo muriera tendría la dicha de unirme en la tierra contigo, contigo, Perú. Ojalá pudiera darte mi vida y cuando yo muera, recién unirme en la tierra contigo, Perú. Señora directora, jefes de nivel, colegas, padres de familia, estudiantes e invitados en general. Tengan cada uno de ustedes un buen día. Estamos en el mes de julio, mes de la patria, celebrando con orgullo nuestros 200 años de independencia. Por tal motivo, debemos recordar a las personas que se inmolaron a la eternidad en bien de nuestra patria. Es el bicentenario de nuestro Perú. Es el homenaje a sus nobles hombres y mujeres que lo han dado todo por su patria, defendiéndolo, estudiándolo, dando aportes y dejando muy bien en alto nuestro país en cualquier lugar. Es la consideración a quienes dieron sus vidas por la patria, entendiendo que la patria, como dijo Cicerón, tiene derecho a que nuestra alma, nuestro talento y nuestra razón le consagren sus mejores y más nobles facultades. Por tal motivo, con mucho orgullo de ser peruanos y peruanas, los estudiantes del tercer nivel nos brindarán una serie de presentaciones alusivas a la celebración por fiestas patrias. En primer lugar, tenemos un discurso sobre el bicentenario a cargo de Sareli Guamán del 11º grado, monólogos del 7º y 8º grado que tienen como finalidad dar a conocer la vida, los aportes de nuestros héroes y personajes ilustres que contribuyeron a conmemorar los 200 años de la proclamación de la independencia del Perú. Un interesante ensayo del 9º grado y una visita interactiva online a cargo de los estudiantes del 10º grado. Para terminar este homenaje por el bicentenario, tenemos la participación de los más pequeños del colegio, y nos darán llegar saludos cariñosos por fiestas patrias. Es la celebración por fiestas patrias, breve pero muy emotivo, porque el Perú, nuestra patria, espera lo mejor de nosotros. ¡Viva el Perú! ¡Viva nuestros 200 años de independencia! Gracias. Cada 28 de julio es un importante para todos los peruanos.
pues en esta fecha entendemos más que nunca por qué nuestra sangre es roja. Nos unimos todos en un mismo corazón y alma teñidos por los colores de una bandera flamante que representa con orgullo a una nación libre, soberana e independiente. Llegamos al bicentenario con mucho que celebrar, pero al mismo tiempo con mucho que reflexionar y meditar, pues 200 años de independencia nos han mostrado la mejor y peor versión de nuestra nación. Y hoy, al recordar tan importante fecha, nos damos cuenta que aún tenemos una lucha pendiente para hacer de nuestra patria el lugar que todos los peruanos queremos que sea. Es el privilegio de nuestra generación el conmemorar tan importante acontecimiento, y es al mismo tiempo nuestro deber cívico reconocer que la libertad la alcanzaron hombres y mujeres que lucharon y ofrendaron su vida en pos de la causa. Reconozcamos el sacrificio de millones de peruanos, quienes alzaron sus puños y voces a favor de una nación tan anhelada. Es así que nuestro reconocimiento y eterna gratitud va para aquellos personajes que son reconocidos y admirados actualmente, como fueron el caso del coronel Francisco Bolognesi, el almirante Miguel Grau y el capitán José Abelardo Quiñones, militares honestos e íntegros cuyos valores son actualmente un referente de patriotismo y valentía para toda nuestra sociedad. Asimismo, reconozcamos a las mujeres heroínas, como lo fueron en este caso Cloé Ramos de Toledo, junto con sus hijas María e Higinia, como lo fue también María Parado de Bellido y asimismo como lo fue Micaela Bastidas. Finalmente, nuestro reconocimiento y agradecimiento de igual forma a todos aquellos que llevaron sus actos heroicos en silencio y cuyos nombres no son reconocidos públicamente, como lo fue en el caso de los guerrilleros de la independencia, quienes, a pesar de haber sido subestimados incontables veces, nunca dudaron en dar la vida por su país. Sin embargo, hay que resaltar que no es necesario iniciar una lucha para nosotros emprender un cambio en nuestra nación, y esto nos lo demuestran nuestros compatriotas, quienes cada día aportan y enriquecen a nuestro país en aportes como la medicina, la educación o incluso la ciencia. Nos damos cuenta que la mejora para un país mejor proviene de cada uno de nosotros, pues en todo peruano vive el sueño de ver a su nación vanguardista y soberana. Yo soy Manco Inca Yupanqui, nacido en 1515 en Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca. Mis padres fueron Huayna Cápac y Mamarruntu. Fui educado por grandes amautas en el Yachaywasi o Casa del Saber. Cuando llegó la guerra entre mis hermanos, Huáscar y Atahualpa, ganó Atahualpa y me uní a Francisco Pizarro para derrocarlo. Ingresé a Cusco acompañado de los divinos barbudos, quienes me reconocieron como Zapa Inca en 1533. En 1534, Francisco Pizarro llegó a Jauja, y entonces fue cuando me apresó Juan Pizarro, y me torturó para saber dónde se encontraban los tesoros y las riquezas de nuestro país. Logré reunir a 75,000 hombres para recuperar Cusco y destruir Lima, pero gracias a la ayuda de los huancas y chachapoyas, los españoles ganaron, ya que los huancas y los chachapoyas no querían la reunificación del imperio incaico. Fui asesinado en 1544 por 7 españoles traicioneros. Gracias. Mi nombre es María Parado de Bellido. Nací en Huamanga, Ayacucho, el 5 de julio de 1777. Soy una heroína peruana de la época de la independencia. Se cree que fui hija natural y lo único que se sabe de mi padre es que provenía del Alto Perú. Contraje matrimonio en 1792 con Mariano Bellido en Huamanga, de quien tuve 7 hijos. En 1820, parte de mi familia se integró al grupo de patriotas organizado en Paras, Cangallo, con el fin de colaborar con la guerrillera organizada en la Sierra Central al mando del general Álvarez Arenales, quien obedecía a la estrategia del general don José de San Martín. Mi esposo y mis hijos actuaban como correos del ejército patriota y su misión principal era dar cuenta de todos los movimientos de las tropas realistas. En 1822, el virrey José de la Serna ordenó a las tropas del general José Canterac combatir la insurrección del pueblo. En esa coyuntura, uno de mis hijos, Tomás Bellido, fue capturado y fusilado. Este hecho me motivó a que me integrara al ejército patriota y colaborara con mi esposo en las tareas. Por mi condición de analfabeta, le dictaba las cartas dirigidas a mi esposo a un gran amigo, el cual entregaba las cartas al cuartel del general Cayetano Quirós.
Gracias a esto, pudimos avisar a tiempo de una incursión que realizaba la tropa realista y pudieron evacuar a tiempo. Lamentablemente, mi amigo fue capturado por unos sacerdotes leales al virrey. Y como en las cartas estaba mi firma, pudieron saber que yo era quien las dictaba. El general Carratalá me hizo muchas preguntas, me amenazó y quiso darme una recompensa si le decía todos los datos acerca del ejército patriota. Yo no accedí a ninguna de ellas y fue por ese motivo que fui declarada a morir fusilada. El 1 de mayo de 1822 fui paseada por los alrededores de un parque de Huamanga, en el cual se voceaba mi delito de traición. Fui fusilada en el campo de fusilamiento de Huamanga, pero antes de morir, mis últimas palabras fueron: yo las escribí. Mis restos fueron enterrados en la iglesia de la Merced. Después de que fuera declarada la independencia del Perú por el general Simón Bolívar, él les otorgó a mis hijas una casa que había pertenecido a un general de las tropas realistas, por un decreto de 1826. Poco tiempo después de esto, me declararon mártir de la independencia. Gracias. Soy Micaela Bastidas y el día de hoy les hablaré acerca de mi vida, cómo fue y qué es lo que viví yo. Mi nombre completo es Micaela Bastidas Puyucahua. Nací el día 23 de junio de 1744 en mi tierra natal, Tamburco. Tamburco es un lugar muy hermoso. En ese entonces recuerdo que se vivía el virreinato del Perú. Tenía dos padres, mi madre Josefa Puyucahua y mi padre Manuel Bastidas. Por nuestras raíces nos conocían como la familia Santa. Mi niñez y adolescencia la viví como cualquier otra en esos tiempos, siendo así algo natural. Toda mi lucha y la justicia por el Perú inició el día al cual se suponía sería el más feliz de mi vida, aquel 25 de mayo de 1760, poco antes de que cumpla 16. Me casé con Túpac Amaru II en la iglesia de Nuestra Señora de la Purificación de Surinam. Después de un tiempo tuve 3 hijos: Hipólito, el mayor; Mariano, el medio; y Fernando, el menor. Existieron unos años de supuesta paz y tranquilidad, aún bajo la esclavitud del Imperio Español. A nuestra familia nunca le llegó a faltar comida o un techo, gracias al gran trabajo que realizaba mi esposo Túpac Amaru. Aunque este tiempo fuera aceptado por la mayoría de personas en nuestro pueblo, yo no lo veía de esta forma. Al igual que mi esposa, no podía permitir que los jóvenes del pueblo sigan padeciendo de una educación ilimitada. Quería que ellos fueran libres. Entonces Túpac Amaru tomó la decisión de liberar al pueblo. Comenzamos una rebelión contra el entonces virrey Carlos III de España. El 4 de noviembre de 1780, recuerdo que me ocupé en redactar proclamas y además reunir ejércitos, mientras que Túpac Amaru II realizaba su marcha triunfal en Puno. Las operaciones militares en Cusco estuvieron a mi cargo y me comprometí a vecinos notables, caciques y clérigos. También organicé milicias y toda clase de esfuerzo para aislar al Cusco y cortar las comunicaciones realistas con la capital del virreinato. Las acciones que realizamos mi esposo y yo fueron claves para el movimiento independentista peruano. Lamentablemente no pudimos contra el Imperio Español. Era demasiado fuerte para nosotros. Es por esto que aquel día 18 de mayo de 1781 falleció mi esposo Túpac Amaru. Fue cruelmente descuartizado a hachazos luego de un intento fallido de desmembrarlo usando la fuerza de 4 caballos. El mismo día, mi vida llegaría a su fin. Tras una orden de ahorcamiento en contra mía, dejaría huérfanos a mis 3 hijos. Ese día lleno de pena y arrepentimiento fue aquel día donde mis hijos lloraban por la pérdida de su padre y madre. A pesar del dolor, ellos tenían claro que jamás volverían. Sin embargo, sería grave para el impulso de libertad peruana. Soy Micaela Bastidas y no me arrepiento de eso. Luché por la libertad de mi pueblo y aunque no lo conseguí, fue clave para que ésta sea libre en un futuro y todas las siguientes generaciones puedan disfrutar de la libertad que se sentía la independencia del Perú. Causachum, Perú. Muy buenas tardes. Yo soy José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II. Yo nací un 19 de marzo de 1738 en la actual ciudad de Surinam, en el distrito de Canas, en Cusco. Mis padres fueron Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera.
Por parte de mi madre, tuve el linaje directo del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I. A razón de esto, pude tener una educación jesuita en el Colegio San Francisco de Borja, donde llegué a dominar los idiomas quechua, castellano y latín. Después de terminar mis estudios, contraje una relación con mi esposa, Micaela Bastidas, que siempre estuvo a mi lado apoyándome. Con ella tuve 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Al morir mi padre, me convertí en el cacique de Tungazuca, Surinama y Pampamalca. A raíz de esto, me volví comerciante y realicé una parte de la ruta del Río de la Plata. Ahí es donde conocí la injusticia y la explotación que sufrían mis hermanos nativos a manos de los españoles. Al ver esto, en 1776 le presenté una denuncia al visitador José Antonio de Arreche, que venía directo desde España, pero este no hizo caso omiso a mis denuncias, que me motivó a realizar una rebelión que daría inicio en 1780. En el comienzo, mi movimiento solo era contra los malos gobiernos españoles, pero después se convirtió en un movimiento independentista. Hice todas las acciones bajo el nombre de Túpac Amaru II. El 4 de noviembre de 1780 capturó al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, conocido por sus abusos y sus maltratos, y es ejecutado públicamente en la plaza a manos de un esclavo. Este hecho detonaría la rebelión al llegar al oído de muchos negros y mulatos que se unirían a mi causa. Después seguí mi paso por Quijana y Pumacanchis, suprimiendo mitas y reclutamientos, ya para que el 18 de noviembre de 1780 se lleve a cabo la batalla de Sangrará, donde yo y mis hombres derrotamos al ejército reclutado por el corregidor Inclán Valdés, por el obispo y por gente rica de la zona. Pero después de eso, no doy el golpe final al Cusco, sino que negocio la rendición de Tungazuca y voy al Alto Perú y a una parte del Río de la Plata a reclutar gente para mi causa. 46 días después, vuelvo para intentar tomar la ciudad del Cusco, pero esta estaba fuertemente resguardada por ejércitos de la zona y por tropas enviadas directamente desde la capital de Lima por el mismísimo virrey. Entonces nos recluimos primero a Tinta, perseguidos por más de 17,000 hombres. Después nos retiramos a Chicacupe, donde hay un enfrentamiento, pero perdimos y finalmente nos recluimos a Combapata, donde yo y mi familia fuimos traicionados por Francisco de Santa Cruz y fuimos hechos prisioneros de los españoles. Después nos llevaron a la ciudad del Cusco y sufrimos múltiples torturas antes de ser llevados a juicio. En el juicio fuimos condenados a la pena de muerte, mi esposa, mi mayor hijo Hipólito y yo. Después de eso siguieron las torturas. Y cuando el visitador José Antonio de Arreche vino a visitarme y preguntarme dónde estaban mis aliados, lo único que le respondí fue: nosotros somos los únicos conspiradores en esta causa. Tú por someter y explotar a mi pueblo y yo por intentar liberarlo. Después tuve que ver la ejecución de mi esposa y de mi hijo. Y luego 4 caballos intentaron desmembrarme, pero no lo lograron y tuvieron que ahorcarme. El 18 de mayo de 1781 será el final de mi vida. Pero mi historia no quedaría ahí, ya que después de mi movimiento seguirían muchos levantamientos de pueblos nativos suprimidos por los españoles, y así comenzaría el sueño independentista sudamericano. Y en 1958, el poeta Alejandro Romualdo me compone el poema Canto Coral a Túpac Amaru, con la célebre frase: y no podrán matarlo. Muchas gracias por su atención. Buenas,
Mi nombre es José Silverio Olaya Balandra, más conocido como José Olaya. Nací en el año de 1782 en Chorrillos, Lima. Mis padres fueron Apolinario Olaya y Melchora Balandra. En total, tuve 11 hermanos. Fui un pescador, un hombre de piel curtida por el sol y facciones marcadas. Soy patrono de los pescadores y mi imagen se encuentra en el muelle de los pescadores de Chorrillos. Fui un emisario secreto y llevé mensajes entre el gobierno del Callao y los patriotas de Lima. Nadando, fui descubierto, apresado, sometido a grandes torturas y condenado a muerte. Y nunca revelé la misión y me tragué las cartas encomendadas para esa misión. Fui el nexo entre las naves de la escuadra libertadora y los soldados de las fuerzas patriotas, entre argentinos, chilenos y peruanos. Ubicadas en Lima, nadaba de un punto a otro. Al ser apresado por el ejército realista, me torturaron con el fin de obtener información sobre las fuerzas patriotas. Sufrí 200 palazos y 200 latigazos, y me arrancaron las uñas. Fue detenido mientras llevaba una carta del general Antonio José de Sucre para el patriota Narciso de la Colina. Y me capturó el español Ramón Rodil. La mañana del 29 de junio de 1823 pronuncié una frase: si 1000 vidas tuvieran, gustoso las daría por mi patria. Me he fusilado en el pasaje de la Plaza Mayor de Lima, hoy pasaje Olaya. Buenas noches con todos. Mi nombre es Cleofé Ramos de Toledo y tuve 2 hijas, las cuales fueron María e Higinia de Toledo Ramos. Yo nací a finales del siglo XVIII y mis hijas en la primera década del siglo XIX. Nosotras vivíamos en Concepción, cuando en 1820 llegó a la Sierra Central el general independista Álvarez de Arenales. Para confrontarlo, el virrey Pezuela envió a uno de sus generales, el general realista Jerónimo Valdés, quien llegó al Valle del Mantaro los primeros días de abril de 1821. El 10 de abril de 1821, el general Valdés ordenó a sus hombres ir a tomar Concepción. Cuando sus hombres se disponían a cruzar el puente Las Balsas, yo y mis hijas cortamos las amarras del puente, impidiendo su paso. Esto ayudó a que los habitantes huyeran a la selva y que las fuerzas del general independista Álvarez de Arenales se pongan a salvo. Esta fue una operación audaz, ya que fue ejecutada en medio del fuego enemigo y pudo terminar a tiempo. Los hombres del realistas que cruzaban el puente audazmente cayeron junto con este en el río Mantaro. Mis hijas y yo fuimos reconocidas por el general don José de San Martín con la medalla de vencedoras, recibiendo el título de las heroínas Toledo. Gracias. Soy María Parado de Bellido. Nací el 5 de julio de 1777 en Huamanga, Ayacucho. Mis padres fueron Fernando Parado y Jacinta Jayo. Me casé a los 15 años con Mariano Bellido y tuve 7 hijos. A finales de 1820, mi esposo, 2 de mis hijos y yo nos unimos a las guerrillas que luchaban por la independencia de Perú en 1822. Empecé a mandarle información a mi esposo sobre los movimientos españoles, pero lamentablemente una de esas cartas fue descubierta por los españoles. Al día siguiente me detuvieron en Huamanga y me torturaron
para delatar a mis compañeros. El 1 de mayo me fusilaron al no brindar información por órdenes de José Carrarata, y lo hice por defender a mi patria. Amiguitos, este 28 de julio celebramos el bicentenario del Perú, o sea, 200 años de la independencia, como lo proclamó don José de San Martín. Es por ello que debemos de estar felices y libres. Gracias. ¡Viva el Perú! Enamorada de este lugar, estoy enamorada de estar así. Yo por aquí me voy a quedar. Su gente, los brazos abiertos, te hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. Eso es. Allí se encuentran alegrías, allí la pena es compartida. El suelo donde yo he nacido comparte entre sus hijos 1000 ejemplos distintos. ¡Yeah! Allí todos somos hermanos. ¡Sí, señor! Porque hasta el pobre te da abrigo. Allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el extraño y el Néstor Benítez. Estoy enamorada de mi país, enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada de estar así. Yo por aquí me voy a quedar. Y por aquí me voy a quedar. Quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra. Perú, sí señor, sí señor. Somos hermanos. Eso es. Porque hasta el pobre te da abrigo. Allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el extraño y el amigo. Estoy enamorada de mi país, enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada de mi país. ¿Y tú? Enamorada. Estoy enamorada de mi país. Estoy enamorada de mi país. Muy buenas, público en general. El día de hoy, mi grupo y yo les presentaremos nuestro ensayo en forma oral sobre el bicentenario de nuestro Perú. Primero, comenzaré con una frase. Sin importar dónde nos encontremos, celebremos la dicha de ser peruanos. ¡Arriba el Perú! A la luz del próximo bicentenario de nuestra independencia nacional, que se va a conmemorar este 2021, hay que recordar primero cuándo nuestra independencia inició. Históricamente, el 28 de julio, don José de San Martín dio una frase célebre en la Plaza de Lima. El Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia de su causa que ellos defienden. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!
En el camino de estos 200 años de independencia hemos tenido diferentes personajes célebres a los cuales hemos tomado inspiración, como son Tupac Amaru, Micaela Bastidas, José Olaya, el mismo Don José de San Martín y Simón Bolívar, los cuales inspiraron a muchos de los peruanos, los cuales dieron el deseo de un Perú libre y unido. Por lo cual, nosotros, los 38 millones de peruanos que somos actualmente, debemos de tomar su ejemplo. Ahora, comenzaré con la primera crítica sobre nuestra independencia. En primer lugar, históricamente, la independencia del Perú se dio el 28 de julio de 1821 por el general Don José de San Martín. Pero la corriente libertadora del sur se fue estancada por un caudillo militar y por diferentes batallas que se tuvieron, por lo que en ese momento el Perú aún no estaba libre de los españoles y no gozaba de libertad. En 1824 se dio la capitulación de Ayacucho, lo que es una segunda crítica, porque esta capitulación de Ayacucho, en vez de favorecernos a nosotros, favoreció a los españoles, les dio privilegios, como cuando quisiesen regresar al país, tenían su puesto de trabajo, o que también podían ingresar a nuestro ejército, dando beneficio más que nada a ellos y no a los propios peruanos. Además de que en la capitulación de Ayacucho se firmó una deuda que actualmente brindamos a España. Una deuda, se preguntarán, ¿de qué? Por habernos robado todas nuestras riquezas, por haber maltratado a nuestros antepasados. Sinceramente, la capitulación de Ayacucho es un hecho muy vergonzoso para nosotros, pero que históricamente es importante. Por lo que, saliendo un poco de este ritmo del tema, continuemos y sabremos que los últimos bastiones españoles se retiraron de América del Sur en 1826 y oficialmente el Perú quedó libre de los españoles y con una independencia en el año 1826, no en el 1821, pero históricamente José de San Martín lo proclamó en esa fecha. Bueno, esta sería la introducción. La independencia surgió con la idea de libertad del pueblo peruano. Entonces, ¿cómo imaginaban los criollos liberales la nación peruana? ¿Y cómo éstas se relacionan con la formación política republicana? Bueno, estas preguntas son las que debemos analizar con mucha profundidad. Se pensaba antes que la nación se concibió de forma política, como una comunidad con los mismos derechos civiles y políticos, donde la población indígena y popular debía primero civilizarse, según un modelo burgués, mediante la educación, las reformas económicas y el sufragio. Además, el pensamiento de los criollos liberales sobre la nación peruana. Según esta perspectiva, las élites criollas debían asumir el liderazgo político desde Lima, la sede política y cultural desde donde se intervendría lo andino y también lo popular. Estas ideas fueron la base de una concepción criolla liberal sobre la nación y de la cuestión indígena vigente en el Perú durante el siglo XIX, que entró en crisis a inicios del siglo XX. Bueno, este pensamiento quedó hasta hoy en día como una exclusividad en lo político, dando la mano a presidentes de la nación que en su mayoría son criollos que nacieron en Lima, a excepción de este bicentenario, donde el pueblo eligió a lo que antes se consideraría como un indígena de la sierra, o en términos actuales también como un profesor del pueblo, al señor Pedro Castillo Terrones, que como dirigente de la República Independiente del Perú. También debemos tomar en consideración esta pregunta: ¿cómo llegamos los peruanos al bicentenario? Muchos de nosotros teníamos la posibilidad de elegir entre dos caminos. El primero era el de pensar el bicentenario como una gran fiesta, por así decirlo, y conmemorar el 28 de julio del 2021. El segundo sería
entender este hito histórico como la gran oportunidad para poder reflexionar juntos el país que queremos ser y emprender el camino para hacerlo realidad. Pero esto se volvió uno de los episodios más terroríficos en la historia mundial. Aproximadamente en diciembre del 2019 surgiría un virus letal llamado coronavirus, que cubriría al mundo entero, afectando la economía y la política de muchos países. Entre ellos está el Perú. Esto no termina aquí. El Perú en el 2020 vivió una crisis política y a la vez social, que comenzó cuando 105 parlamentarios decidieron destituir a un presidente en plena pandemia y a pocos meses que termine su mandato. Además, llevaron a que el Perú viviese un hecho tragicómico en toda su historia. El país tuvo 3 presidentes en una sola semana. Esto es asombroso, lo que demuestra la mala organización política social del gobierno del Perú. Este año se dieron las elecciones presidenciales más disputadas a nivel nacional. Por un lado tenemos al señor Pedro Castillo Terrones, que es un maestro de izquierda y es el representante del Partido Perú Libre, y a la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci, ex primera dama y representante del Partido Fuerza Popular. Ambos llegaron a la segunda vuelta y disputando la presidencia del Perú, lo que obviamente dividió al país en dos, generando incertidumbre hacia el futuro del Perú. Resumiendo lo planteado, hace 200 años, el Perú demostró nuestra corriente libertadora y la dicha de ser independientes. Sin embargo, esto trajo soberbia y egoísmo al Perú. Desde que empezó la independencia, hemos tenido un mal régimen político y social. En concreto, no estamos listos para este bicentenario. Y esto se puede ver en nuestras crisis actuales, tanto en lo político, en lo económico y en lo sanitario. Pero esperemos afrontarlo con hidalguía y un orgullo de ser peruanos libres e independientes. He aquí, patria de mi corazón, que la suerte un día te hundió en mi pecho con furor. Pero el bicentenario, eso sí que me alegró, porque no todos los días nací yo. Es lo mismo, y que sí, porque hoy hablaré de ti, de que eres mi tierra, eso sí que sí. Pero cambiarte, eso nunca para ti. Es por eso que hoy he escrito estos humildes versos, para llenarte de 1.000.000 de besos. No hay forma de agradecerte todo lo que has hecho, pero sí de amarte y quererte como lo estoy haciendo. ¡Viva el bicentenario! ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Y que viva el Perú! Yo, José de San Martín, fui militar cuyas campañas fueron decisivas para la independencia de Argentina, Chile y el Perú. Nací en Yapeyú, Argentina, el 25 de febrero de 1778. Morí a los 72 años en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850. Tras vivir en España, yo regresé a Buenos Aires y puse mi vida al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de Plata. Se me encomendó la creación del regimiento de granaderos a caballo, que hoy lleva mi nombre, el cual logró el triunfo en el combate de San Lorenzo. Se me encargó también la jefatura del ejército en el norte, en reemplazo del general Manuel Belgrano, donde pude concebir mi plan de emancipación sudamericana, comprendiendo que el triunfo patriota solo se conciliaría al eliminar todos los núcleos realistas en el continente. El 12 de noviembre de 1812, yo, al tener 34 años, me casé con María de los Remedios de Escalada,
fruto de mi matrimonio, nació mi hija Mercedes, que nació en Mendoza el 23 de agosto de 1816. Crucé la cordillera de los Andes y lideré la liberación de Chile en las batallas de Chacabuco y Maipú. Luego, utilizando una flota organizada en Chile, en la ciudad de Lima, declaré la independencia del Perú en 1821. Y con estas palabras declaré la independencia del Perú. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Mi nombre es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. Nací el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Mis padres fueron Juan Vicente Bolívar y María Palacios Blanco. Ayudé a independizar Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Llegué al Perú exactamente el 1 de septiembre de 1823. Lo primero que hice en Perú fue derrotar al ejército de José de la Riva Agüero, quien era presidente en esa época. El 6 de agosto de 1824 derroté el ejército de José de Canterat y empezamos la guerra de Ayacucho. Esta guerra no fue una simple batalla entre españoles y criollos, ya que recibimos mucha ayuda de los pueblos rurales que nos ayudaron a combatir esta batalla y a ganarla. Al finalizar y al tener la victoria, yo cambié el nombre de la ciudad de San Juan de la frontera de Huamanga a Ayacucho. Fallecí el 17 de diciembre de 1830. Muchas gracias. Todos me conocen como Miguel Grau, el caballero de los mares. Mi nombre es Miguel María Grau Seminario y nací en Paita en 1834. Soy hijo del teniente coronel Juan Manuel Grau Berrio, de ascendencia catalana, y de Luisa Seminario, mi madre, descendiente de antiguas familias de la región. En 1843, siendo todavía un niño, me embarqué en una goleta comandada por un gran amigo de mi padre. Lamentablemente la goleta naufragó y a la vuelta a mi casa mi madre ya no quiso que me vuelva a subir a nuevas embarcaciones. Tenía 11 años cuando mi madre aceptó que volviera a cruzar los mares. Entonces, durante 9 años, surqué Asia, Europa y América. El 14 de marzo de 1854, con 19 años, me convertí en un guardia marina de la Purímac. Cuando prestaba servicio en esta nave, el comandante apoyó la revolución del general Manuel Ignacio de Vivanco. Tras el fracaso del movimiento y junto con otros jóvenes, fuimos desplazados del servicio en 1858 y volví a la Marina Mercante. Llamado nuevamente, regresé a la Marina el 11 de septiembre de 1863, casado ya con Dolores Cabero, quien me dio mis 9 hijos. Ascendí a teniente segundo el 4 de diciembre del mismo año y a teniente primero para pasar pocos meses después de capitán de corbeta. Ingresé en la política y fui elegido diputado por Paita. El gobierno de Prado, cuando contrató al contraalmirante norteamericano John Tucker para comandar la armada, yo protesté y presenté mi renuncia, acto que fue tomado como rebeldía, y estuve preso en la isla de San Lorenzo, hasta que después de un largo juicio salí absuelto. En 1879 estalló la Guerra del Pacífico, también llamada Guerra del Salitre, y acepté dirigir la primera división naval, aún sabiendo la superioridad de las escuadras chilenas. Inicié mi campaña en mayo del mismo año y en mi primera acción, el combate naval de Iquique, logré hundir a la corbeta chilena Esmeralda, capitaneada por Arturo Prat. Salvé a los náufragos y así siendo que uno gritara en el Huáscar: ¡Viva el Perú, generoso! El Huáscar realizó en los meses siguientes una serie de acciones sorprendentes frente a una escuadra tan poderosa como la chilena. El Congreso me ascendió al grado de contraalmirante el 26 de agosto de 1879. En la batalla de Angamos, que fue mi última batalla, la Unión fue más rápida y logró escapar. El Huáscar, en cambio, fue encarado por el Cochrane, que con sus poderosos cañones logró perforar el blindaje del casco en la torre de mando. En este combate yo morí despedazado, pero pasé a la inmortalidad, como un héroe, un marino estratega, valiente pero generoso, que cumplió con sus proféticas palabras. Si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco lo haré yo. Gracias. Yo soy Francisco Bolognesi Cervantes.
Y antes de empezar con mi biografía, quiero decir una frase que me representa. Muchas guerras he vivido, combatido, pero en ninguna de ellas me he dado por vencido. Yo nací el 4 de septiembre de 1816, en Lima. Mis padres fueron Andrés Bolognesi y Juana Cervantes, y tuve 3 hermanos. Tiempo después me casé con Josefa Lapuente Rivero y tuve 4 maravillosos hijos. Pero sentía un vacío dentro de mí. Nada podía llenarlo, hasta que en 1853 recibí un llamado para defender a mi patria. Así fue como inicié mi carrera militar. En 1880 hubo una gran batalla en Arica, al sur del Perú, contra la República Chilena. En esos tiempos, un coronel chileno vino como mensajero hacia mi persona y me dijo: para que no haya sangre, ríndete mejor. Y yo tuve 2 opciones: o rendirme y dejar el puerto más importante a la República Chilena, o defender a mi patria. Y le respondí: yo tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y así fue que con pocos militantes peruanos salimos a cumplir un deber que para mí y para todos es muy importante: defender la patria hasta quemar el último cartucho. ¡Viva el Perú! Les habla el mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, militar y político peruano. Nací el 10 de noviembre de 1836 en Ayacucho. Luché en la Guerra del Pacífico y fui presidente constitucional del Perú en 2 ocasiones. De 1886 a 1890 y de 1894 a 1895. Yo inicié mi carrera militar en 1854. Bueno, gracias a la inspiración que me dio Ramón Castilla, que lideraba una rebelión contra el gobierno de José Rufino Echenique. Yo abandoné mis estudios para apoyar esa lucha, ya que Castilla buscaba soldados y yo quería ser uno de ellos. Soy considerado un héroe nacional por haber defendido y luchado por mi patria, Perú, en las batallas más importantes de la Guerra del Pacífico, que son las batallas de San Francisco del 19 de noviembre de 1879, de Tarapacá del 27 de noviembre de 1879, del Alto de la Alianza en Tacna del 26 de julio de 1880, de San Juan en Lima el 13 de enero de 1881 y en la batalla de Miraflores del 15 de enero de 1881. También lideré la resistencia en la Sierra Central contra la ocupación chilena. Fui conocido como Taita Cáceres por los soldados peruanos, mientras que el ejército chileno me apodó como el brujo de los Andes, por mi tremendo ingenio, ya que engañaba muchas veces al ejército chileno. ¿Cómo? Pues disfrazando a las llamas con chullos y ponchos para hacer ver un mayor número de soldados en mi ejército que el chileno. También me hacía perseguir por terrenos difíciles hasta alturas insoportables para los enemigos, quienes caían enemigos del Soroche. Y también ponía las cerraduras de forma inversa de los caballos para despistar a los chilenos. Fallecí el 10 de octubre de 1923 en Ancón, Lima. El Perú
será grande. El Perú será lo que debe ser si todos los peruanos nos decidimos virilmente a engrandecerlo. ¡Viva el Perú! Yo soy Miguel Grau, nací el 27 de julio de 1834 en el lugar de Paita. Mi madre fue María Lucía Seminaria del Castillo y mi padre fue Juan Manuel Grau Berrío. Mi apodo fue el Caballero de los Mares y mi palabra más resaltante es: en este buque nadie se rinde. Fui un marino militar peruano apasionado del mar desde infancia. Desarrollé una brillante carrera militar en la Marina y llegué a ser diputado. Mis aptitudes como estratega, como mi lealtad, heroísmo, brillaron en la Guerra del Pacífico, que enfrenté a Chile en la batalla de Angamos, que morí defendiendo a mi país el 8 de octubre de 1879 en Mirador, Punta Angamos, Chile. Los historiadores dicen esto de mí: era de mediana estatura, grueso, de piel morena y espesas barbas negras. González Prada dice que yo era sencillo, arraigado a las tradiciones religiosas, ajenas a las dudas del filósofo, hacía gala de cristiano, demandaba la absolución del sacerdote, antes que yo parta me daba la bendición de todos los corazones, siendo yo sinceramente religioso. Lo conocí de codicia, esa vitalidad de los hombres yertos, ni de cólera violenta. Ahora les contaré sobre la batalla de Angamos. El combate naval de Angamos fue un enfrentamiento de la campaña naval de la Guerra del Pacífico con el buque chileno Conchalná, Blanco Encaldada. Los chilenos capturaron el monitor blindado El Huáscar mediante una maniobra volante que dio victoria chilena. ¡Feliz Día de la Patria! Gracias. Mi nombre es José Abelardo Quiñones González y nací el 22 de abril de 1914 en Pimentel, Chiclayo, Lambayeque. Soy reconocido héroe de la aviación peruana. Mis padres fueron José María Quiñones Arizola y Juana Rosa González Orrego. Y si aún no me reconoces, soy aquel que aparece en el billete de 10 soles. El 2 de julio se produjo la agresión ecuatoriana en la frontera norte. La primera división ligera, en su orden 2 de julio, fijó la misión de recuperar la frontera en una maniobra apoyada por la acción de la aviación sobre el puerto ecuatoriano de Quebrada Seca. Entonces, a las 8 horas, me encontraba sobre el objetivo e iniciamos el pasaje para dar cumplimiento al bombardeo de Quebrada Seca. En ese preciso momento, y cuando ya tenía controlado el descenso para lanzar las bombas, mi avión fue alcanzado por el fuego de las piezas antiaéreas enemigas, quedando afectadas mis partes vitales. Envuelto en llamas mi avión, lejos de utilizar mi paracaídas, con plena conciencia de mis actos, mantuve el equilibrio de la máquina hacia la batería enemiga, contra la cual me estrellé destruyéndola por completo, cumpliendo así la misión confiada heroicamente con desprendimiento, valor y el sacrificio de mi propia vida que había jurado consagrar a la patria. Incluso la propia Fuerza Aérea ecuatoriana reconoció el heroísmo de Quiñones y el gobierno del Perú le concedió el ascenso póstumo al grado de Capitanía de Aeronáutica por muerte en acción de armas. Así es, yo soy José Abelardo Quiñones González. Gracias. Buenas tardes, hoy voy a declamar sobre la Rabona, inspirado en un texto de Jorge Basadre. La Rabona consoló, enjugó las lágrimas, calmó la sed y cuidó de las heridas del soldado. Interpuso su mano entre el infierno abatido y la bayoneta del enemigo que lo repasaba. Imploró, lloró y oró amargamente ante el cadáver del ser que era todo su mundo. Lo ayudó a bien morir, le cerró los ojos, lo enterró, tomó sus armas y continuó con bravura la defensa de su patria. Patria que es de todos y que ella contribuyó a modelar. ¿Acaso no merece ser recordada
y homenajeada por todos nosotros. Gracias. Buenas tardes. Hoy, mi compañera Valeria Cóndor y yo, Micaela Bustamante, presentaremos nuestro ensayo titulado De la utopía a la realidad. Cuando hablan de celebrar el bicentenario, yo creo que más que celebrar deberían conmemorar con una misa fúnebre, porque realmente en 200 años murieron muchas esperanzas de libertad, de progreso y de justicia, y todavía siguen sin estar vivas esas esperanzas. Empezamos el ensayo con la frase del escritor y periodista Arturo Pérez Reverte. Cabe aclarar que el bicentenario del cual él habla no es el peruano, sino el español. Sin embargo, decidimos incorporar la frase, ya que nos parecía una ironía. Los vencedores alguna vez fueron vencidos. Paradójicamente, sus palabras encajan perfectamente en estos momentos. La idea principal de nuestro ensayo es que a través de la historia, la población peruana se ha visto dividida en diferentes circunstancias que hasta el día de hoy generan problemas. La idea generatriz es que siempre hemos estado divididos. Asimismo, los gobiernos siempre han apoyado al mejor postor, por así decirlo. Nuestro ensayo se titula De la utopía a la realidad. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar enseñamos el, a simple vista, perfecto plan de gobierno que el CEPLAN nos presenta, el cual nos da aspiraciones nacionales para una mejor calidad de vida. Consideramos a esta la utopía, ya que es un plan perfecto que lógicamente querríamos que se cumpla. Pero luego recordamos un pequeño detalle. La realidad en la que vivimos, la coyuntura actual. ¿Es esto en lo que nos hemos convertido desde esa, entre comillas, gloriosa independencia? ¿Por qué llamamos irónicamente a la independencia gloriosa? Simple. Los peruanos siempre hemos creído que la independencia es un hecho glorioso y salvador, porque esa es la historia que nos contaron e hicieron creer. Sin embargo, si nos ponemos a informar e investigar un poco más acerca de lo que pasó antes, durante y después de vemos que no fue un mundo color rosa ni un hecho que nos benefició. Nos dimos cuenta que españoles y criollos adinerados podían manejar con tanta facilidad al Perú que hasta las batallas que nosotros ganábamos beneficiarían a nuestros opresores, a nuestros contrincantes. Ejemplo claro es nuestra sobrevalorada capitulación de Ayacucho, que según Historia Peruana, este documento fue firmado por José de Canterac y José de Sucre, después de la batalla de Ayacucho. Un venezolano y un español firmando un documento que supuestamente tendría que beneficiar a los peruanos. Como sabemos, el Perú siempre ha estado dividido. De hecho, esto lo podemos ver en nuestra misma historia, ya que según Flores Galindo, para las poblaciones del Valle del Mantaro, la independencia no fue un hecho glorioso, sino lleno de destrucción, desastre y apropiación de bienes y ganado. Queremos aclarar que no estamos tratando de ser pesimistas, estamos haciendo un llamado de atención a la población. Con este ensayo queremos concientizar a las personas y mostrarles la realidad de la independencia, para así desmentir el pensamiento que tenemos sobre esta y sobre el bicentenario. No estamos diciendo que la independencia no es importante o que debemos de olvidarla porque no nos aporta en nada, sino debemos de aprender de ella y no volver a caer en la misma mentira. Debemos de hacer un cambio desde ahora, unirnos y mirar a nuestro Perú para favorecerlo y no empeorarlo. Todo lo que ha pasado ahora en nuestra historia es una acumulación de conocimiento. No tratamos de llegar a una verdad absoluta, sino queremos obtener una interpretación de los hechos que nos sea de utilidad en la actualidad. Que nos ayude a evolucionar, que podemos llegar a esa utopía. Gracias. Buenos días,
Soy Antonia Moreno de Cáceres. Yo nací un 13 de junio de 1848 en la ciudad de Ica. Mis padres fueron Fulgencio Moreno y Antonia Leiva. A los 15 años me mudé a Lima, donde años más tarde conocería a un joven militar, Andrés Avelino Cáceres. Con él me casé en 1867, estableciéndome en Ayacucho. En 1872 regresé a Lima, lugar donde nacerían mis 3 hijas, Zoila, Lucila y Rosa. En 1879, Chile le declara la guerra a Perú y yo me sumé a la lucha. Fui miembro clave del Comité Patriótico de Conspiradores. En una ocasión, llevé un pequeño cañón dentro de un ataúd sin que los invasores se dieran cuenta. Enseñé a las mujeres a llevar armas bajo sus polleras. Meses después, acudí al llamado de mi esposo, huyendo en una carreta con mis 3 hijas. Con la derrota de la batalla de Huamachuco, vino el Tratado de Ancón, que puso fin al conflicto en el año 1883. El 26 de febrero, en el año 1916, partí a la eternidad, llevándome gloriosos recuerdos de la lucha por la patria. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Patriotas, el día de hoy les voy a hablar sobre mi biografía. Nací en Cerro de Pasco el 13 de agosto de 1857. Fui un estudiante de medicina del Perú. Mis padres son Baltasar Carrión y Dolores García Navarro. Cuando cumplí los 14 años, me trasladé a la ciudad de Lima e ingresé al colegio Nuestra Señora de Guadalupe, donde cursé de 1874 a 1878. Mis estudios de educación secundaria y media con buenas calificaciones. Una vez alcanzado el título, me matriculé en 1878 en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para cursar la carrera de Medicina Humana. Durante mis estudios, manifesté inquietudes por conocer una enfermedad característica en algunos valles peruanos, la denominada verruga peruana. Por mi espíritu de investigación y un nacionalismo científico, viendo que médicos chilenos estaban desarrollando investigaciones sobre la verruga, decidí inocularme secreciones extraídas de las verrugas de un paciente, con el fin de reproducir la verruga peruana. El 27 de agosto de 1885, acudí a la Sala de las Mercedes del Hospital 2 de Mayo en Lima y le solicité al médico Everisto Chávez que me hiciera una inoculación en la sangre macerada de una tumoración verrugosa de un paciente de 14 años llamado Carmen Paredes. A los 21 días se sintió los primeros síntomas de la fiebre, que continuó con su evolución característica. Ante la angustia de mis profesores y amigos, escribí personalmente mi historia clínica hasta el 26 de septiembre de 1885, en que, agobiado por la fiebre y la anemia, entré en delirio. Yo espero que mi sacrificio no haya sido en vano. Gracias. Mi nombre es María Isabel Granda Larco, pero mi nombre artístico es Chabuca Granda. Nací el 3 de septiembre de 1920 en Apurímac. En 1923 mi familia se trasladó a Lima, donde realicé mis estudios en el Colegio Sagrados Corazones Belén. Hasta mis 12 años viví en un rancho en el distrito de Barranco. Integré parte del coro de mi colegio y empecé a cantar desde los 12 años. En 1937 formé parte del dúo Luz y Sombra junto a Pilar Mujica, donde interpretamos música mexicana, que se presentó en radios como Radio Miraflores y Radio Nacional. En 1940 formé un trío con las hermanas Marta y Rosario Gibson, además de ser parte de la Asociación para Artistas Aficionados
en donde practiqué teatro y actuación. En 1942 me casé con el militar brasileño Demetrio Fuller, con quien tuve 3 hijos, pero él no aceptaba mi carrera musical, entonces terminó en divorcio en 1952. Mi carrera musical se dividió en 3 etapas. La primera etapa fue el de la Lima antigua y tradicional, la segunda fue la social y la tercera fue la afroperuana. Hice 12 álbumes, de los cuales 8 soy cantautora y en 4 estoy en la supervisión de la producción. Fallecí en Florida a la madrugada del 8 de marzo de 1983 debido a unas fallas en la operación al corazón. Mis restos fueron llevados a Perú, donde me enterraron en el cementerio El Ángel. Soy María Reich. Nací en la ciudad de Dresden, Alemania, el 15 de mayo de 1903. Realicé mis estudios en el Colegio Politécnico y en la Universidad de Hamburgo. Llegué a Perú en 1932 y comencé a interesarme por la arqueología peruana al hacer traducciones para Julio Tello y para Paul Kosok. En uno de esos artículos vi unas gigantescas figuras y líneas que se encontraban en una pampa entre Nazca y Palpa. Llegué a Nazca en 1940, pero me quedé poco tiempo debido a las restricciones de la guerra. Volví en 1945. Alcé una carpa en medio de la pampa del Ingenio. Logré que colaborara el Sistema Aerofotográfico Nacional, quien realizó tomas a varias escalas. Y además, gracias a la colaboración de fondo de la promoción turística, se pudo construir un mirador y a la inversión privada, quien permitió la instalación de un pequeño aeropuerto y de un sistema de avionetas para así sobrevolar por la zona. Llegué a la conclusión de que estas líneas formaban parte de un gigantesco calendario astronómico de las organizaciones agrarias de la civilización Nazca. En 1992, el gobierno me otorgó el título de la ciudadana honoraria peruana. Luego, en los últimos años, me encontraba delicada de salud, así que ocupé una habitación en el hotel turístico de Nazca. Ahí me acudió mi hermana Renata, quien falleció en 1995. A la edad de 95 años, el 8 de julio de 1998, fallecí en Lima debido al cáncer. Gracias. Un gusto saludarlo. Soy María Luisa Aguilar Hurtado, destacada por ser la primera mujer astrónoma profesional en el Perú. Nací un 20 de junio de 1938 en la provincia de Jauja, del departamento de Junín. Desde el año 1941 viví en la ciudad de Lima, donde realicé mis estudios primarios y secundarios. Ya en 1958 ingresé a la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Más tarde, con el fin de adquirir mayores conocimientos, viajé a la Argentina, donde estudié astronomía en el Observatorio de Astronomía y Geofísica de la Universidad La Plata, especializándome en espectroscopía estelar, atmósferas estelares y estrellas variables. El amor a mi patria me impulsó a volver al Perú, donde ejercí la docencia universitaria desde el año 1970 en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Nacional de San Marcos, a partir del año 1975. Durante estos años, realicé la creación de los Viernes Astronómicos, que son una serie de charlas y conferencias gratuitas únicas de astronomía y ciencias especiales, dirigidas al público en general, que permanece hasta estos tiempos, siendo reconocido internacionalmente. Años más tarde, en 1981, fundé el Seminario de Astronomía y Astrofísica, que luego de 20 años se cambió su nombre a Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales, SPACE. Un año después, por mi gran esfuerzo y dedicación, logré el reconocimiento como miembro de la Unión Astronómica Internacional.
Corriendo enero de 1984, impulsé y gestioné el convenio de San Marcos Unión Astronómica Internacional, logrando el primer programa de profesores visitantes de la Unión Astronómica Internacional. Un 29 de octubre del 2015, a los 77 años, partí de este mundo, dejando mi legado científico para que las futuras generaciones den continuidad a la obra astronómica que con mucho amor y honor dejé en mi amado Perú. En el año 2016 se inauguró mi proyecto sobre el Observatorio Astronómico de Educación y Turismo de San Marcos en la ciudad del Cusco. Me despido regalándoles una de mis frases célebres. He tenido una vida sacrificada, pero feliz. Muchas gracias. Hola a todos. El día de hoy quiero desearles a todos unas felices fiestas patrias por los 200 años del Perú, del Bicentenario. ¡Felices fiestas patrias! ¡Viva el Perú! Mi Perú, este es mi Perú. Mi Perú, este es mi Perú. Me gusta mi Perú. Desde el norte hasta el sur, con sus animalitos de la costa, sierra y selva. Mi Perú, este es mi Perú. Mi Perú, este es mi Perú. Me gusta mi Perú y soy peruana como tú, con sus pececitos de nuestro mar azul. Mi Perú, este es mi Perú. Mi Perú, este es mi Perú. Mi Perú, este es mi Perú. Mi Perú, este es... Hoy a nosotros nos toca cuidar a nuestro Perú. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva el bicentenario! Gracias. Muy buenos días con todos, mi nombre es Sebastián Pérez Bellido del 9º grado B. El día de hoy tengo el agrado de presentarles mi ensayo acerca titulado Bicentenario del Perú. Bueno, vamos a comenzar. El Bicentenario del Perú, más que nada, son 200 años de independencia que todo peruano ha anhelado. Son 200 años donde hemos aprendido muchas cosas, hemos conocido más acerca de nuestro Perú. Y para esto el Estado peruano ha organizado algunas ideas y ha elaborado un gran plan que se deben de llevar a cabo en los próximos 10 años. Para esto, buscando información, he encontrado que el Estado peruano propone una mayor oportunidad y un mayor acceso a los servicios para todos los peruanos. También está el mejor cuidado o tratado para nuestros recursos naturales y ambientales que tiene nuestra patria, ya que esto nos favorecía seguir teniendo esa hermosa selva frondosa. También está lograr que nuestra patria pueda eliminar la discriminación, ya sea de raza, de credo o de cultura, ya que la discriminación hace que todo un país se pueda dividir. Bueno, ahora les hablaré sobre los hechos más importantes que pasaron durante estos 200 años. Comenzamos primeramente con la Declaración de la Independencia del Perú, que fue el 28 de julio de 1929, donde, según información, asistieron como 16.000 peruanos celebrando que podrían ser libres e independientes, como lo dice nuestro himno nacional. También tenemos la Guerra de España contra Perú y Chile, que se lleva a cabo el 2 de mayo de 1866.
También se da otra guerra, la Guerra del Pacífico, entre los años de 1879 y 1833. Y aquí tenemos la disputa para que Bolivia pueda tener una mayor salida al mar y para que Perú pueda consumir o pueda tener un mayor salitre. Por lo que Perú y Bolivia obviamente se hagan aliados y luchaban contra Chile. También tenemos un golpe de estado por parte del presidente Augusto Leguía, que se dio el 4 de julio de 1919. También tenemos la Guerra de Colombo, entre 1932 y 1933, que es una disputa entre las armadas de Perú, entre las armadas peruanas y las armadas colombianas, como le dice su nombre. Y por último, la lucha contra el terrorismo. Muchos de ustedes se acordarán, donde esa lucha se llevó durante 20 años de derramamiento de sangre de héroes, los cuales los recordaremos siempre, más que nada en este bicentenario, donde estos dos grupos terroristas, Sendero Luminoso y MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, querían llegar a dominar el Perú, pero no de la forma correcta, sino matando a la gente, llegando por la forma más fuerte, por lo que el Estado peruano decidió desplegar sus fuerzas armadas para que puedan luchar contra los terroristas, siendo así vencidos y poder llegar a la tranquilidad de nuestra patria. Bueno, como podemos observar, nuestro Perú ocurrieron bastantes hechos que están escritos actualmente en la historia peruana durante todos estos años de independencia. Tanto el Perú como su población cambió totalmente, lo que nos llevó a ser un país muy diverso. Y como por ejemplo, tenemos una gran diversidad gastronómica y también una gran diversidad y muchos lugares turísticos, como por ejemplo Machu Picchu, las líneas de Nazca, etc. Bueno, entonces, este 28 de julio, todo peruano debe de reflexionar, debe de valorar todas las cosas que nos dio, nos da y nos dará nuestro Perú. Gracias por su atención. Un saludo cordial, familia de Colegio Andino. Soy Nuria Aliaga. Yo soy Hanna Farfán y ambos pertenecemos al 10º grado de secundaria del Colegio Andino. En esta oportunidad vamos a presentar el proyecto llamado Las Mujeres del Bicentenario, que fue asignado en el curso de Ciencias Sociales dirigido por el profesor John Ramos. Centramos nuestro proyecto en ampliar conocimiento sobre las mujeres sobresalientes en diversas áreas durante estos 200 años de independencia. ¿Podrías ampliar un poco más el proyecto? Por supuesto. Compartimos la información de manera fácil, interactiva y sencilla para que quien ingrese a nuestra página web pueda conocer a estas 20 mujeres y se motiven en profundizar el conocimiento de las mismas y emular sus acciones. La página tiene una parte dinámica que es un juego donde podrás hablar por medio de un chat con las mujeres que escogimos. Aparte del juego, contamos con 3 secciones más, donde habrá información más detallada e imágenes relacionadas a las mujeres. Asimismo, contamos con una guía de cómo ingresar a cada una de ellas para facilitar su uso. Bueno, como vimos, esta página tiene mucha información interesante, por lo que los invitamos a que entren al link que les van a brindar para que así puedan conocer más sobre nuestro proyecto. Gracias. Gracias.